Bueno, esta es una pequeña clase de esquemas. Voy a mostrar. Podemos empezar diciendo que el esquema es una representación mental de una cosa material o inmaterial en las que podemos ver ordenadas o relacionadas puntos esenciales. Y por ejemplo, uno de estos tipos de esquemas más conocidos o que nosotros trabajamos por ahí en el secundario para estudiar, etcétera, son los esquemas de flujo o los diagramas, en donde podemos ordenar por jerarquía o orden de importancia las ideas, los conceptos, etcétera. Pero lo que nos interesa a nosotros en morfología es el esquema gráfico, que busca representar de manera simple una cosa que queremos mostrar en un grafismo, que es un mensaje, una composición gráfica que busca transmitir un mensaje con elementos ordenados. Es un proceso de síntesis de información que en esta búsqueda de otorgar un mensaje claro a alguien que está viendo lo que nosotros dibujamos, permite que nosotros identifiquemos y modifiquemos los aspectos o los componentes claves del diseño. Por ejemplo, en esta obra, que es una obra de Toyo Ito, es la Mediateca de Sendai, nosotros podemos ver que es una instalación muy compleja, que combina programas de biblioteca, de museo, y que los niveles están soportados por estos elementos tubulares que vemos acá, no uniformes, me saltan los cartelitos de observación, que en esta búsqueda de un uso flexible que busca el arquitecto en la eliminación de los límites tradicionales que tiene un programa de biblioteca o de un museo, busca un espacio que no se percibe como homogéneo. Pero esta realidad es muy compleja, o sea, nosotros no podríamos representar de una manera simple en un boceto todos estos elementos que vemos. Entonces, ¿qué es lo que hace Toyo Ito? En un croquis, síntesis, que en realidad es primitivo, o sea, es la idea que Toyo Ito quiere lograr en esta obra, se ven muy claros los elementos estructurantes de su obra. Por ejemplo, estos tubos que asemejan como un bosque de árboles y demás, que no solamente son la estructura que soporta el edificio, sino que también son los elementos en donde circula el aire, el agua, el trayecto de personas y demás. Pero en el croquis o en el boceto podemos ver muy clara la esencia de esta obra. Entonces, acá, por ejemplo, yo hice el ejercicio del proceso inverso, de ir desde la realidad o del corte de la obra, y podemos ver que si hacemos este proceso inverso de sintetizar lo que nos muestra, podemos llegar al mismo croquis de la idea generativa de Toyo Ito. Si nos quedamos solamente con lo más puro, la esencia de la obra, vemos que en estos tubos está casi lo más importante de la obra y que no hay otro elemento que compita en importancia con el edificio. En esto también nos podemos centrar cuando nosotros hagamos el análisis cuando hacemos el boceto analítico de los conceptos de morfología, cuando hacemos el esquema, solamente nos vamos a centrar o a hacer hincapié en lo que nos interesa en el momento, por ejemplo, en las texturas. Y vamos a asociarlo a los conceptos que están en el libro, o los que damos en la teoría. No hace falta, como hago yo en el ejercicio acá, no hace falta marcar todos los elementos, solamente lo que resalte a nuestros ojos. Entonces, ¿qué muestra un esquema gráfico y qué no muestra? Nos tenemos que quedar solamente con lo importante y no con lo trivial. En este caso, vamos a hacer este ejercicio cuando analicemos todos, en cada trabajo práctico de morfología, todos los conceptos teóricos después de dibujar las obras. Entonces, a la hora de establecer vínculos con el entorno, en cuanto a la relación con la topografía, o los visuales, o las existencias, el contexto,
los esquemas nos pueden ayudar a mostrar datos que probablemente no podamos mostrar con dibujos más duros o más técnicos. Por ejemplo, estos son dibujos de un estudio que me gustó mucho, se llama Mikkel Frost, lo pueden encontrar en Instagram, tiene su arroba creo que es frost-works, que trabaja justamente con un dibujo más sensible, que no nos muestra plantas, cortes, vistas, sino nos muestra justamente lo importante en su relación con el entorno, con lo que puede ser la topografía, con los contextos. Acá, por ejemplo, cuestiones de asoleamiento, de ventilaciones. Un estudio, por ejemplo, muy común que hacemos nosotros es el estudio en un corte, sin pequeño corte como este, poder explorar cuestiones que tienen que ver con los aleros, con las ventilaciones, con los asolamientos, que nos pueden ayudar a la hora de proyectar también. Cuestiones que tienen que ver con la iluminación artificial, por ejemplo, con las instalaciones, por donde pasan, cuando hacemos un corte a través de las losas de los edificios. Con cuestiones urbanas, por ejemplo. Este también es otro dibujo de un arquitecto muy conocido que hace ilustración digital, que si lo pueden ver, es Ferneira, es muy famoso, que combina así dibujo con ilustración digital y demás. Reconocer, analizar y comunicar la evolución de una idea origen en nuestro diseño nos sirve a la hora de registro propio para poder mostrarle a un tercero nuestras ideas, pero también permite que nosotros podamos conocerla de tal manera que podamos variar en diferentes etapas del proceso para poder realizar modificaciones o alternativas sobre nuestra idea. El dibujo de arriba a la derecha es de Frank Gehry, es muy conocido. También reconocer por allí patrones geométricos que pueden estar, por ejemplo, en las texturas de fachada y demás, ahora cuando analicemos las texturas sobre los edificios. O reconocer extractos en los que podemos abstraer la naturaleza, por ejemplo, en esta fachada que simula los árboles. Incluso tensiones o cuestiones de sintaxis, cuestiones de asoleamiento, como dije antes. Y atender a los diferentes componentes espaciales también pone en evidencia nuestra comprensión o identificación de los elementos constitutivos. Por ejemplo, los diagramas que nos permiten entender cuestiones de estructura, o piezas espaciales o envolventes. Por ejemplo, este croquis que nos muestra la comprensión estructural o el diagrama estructural del edificio Pompidou, el Centro Pompidou de París. Y otra cosa es que en el proceso de diseño proyectual también nos ayuda a nosotros a poner en claro nuestras ideas, en las cuales después podemos seguir trabajando, porque si tenemos en clara cuáles son los puntos esenciales de nuestro proyecto, también después podemos seguir haciendo hincapié sobre este trabajo, sin darle tanto detalle a las cosas que por ahí no tienen, o son triviales, que no tienen tanta importancia. Yo les voy a mostrar tres casos en los que yo hice uso de los esquemas para las materias proyectuales. Por ejemplo, en este caso fue en la Ciudad de Esperanza, un trabajo en la que yo quería, por ejemplo, concentrarme en el uso de la bicicleta, que es muy abundante en la ciudad, y en cuestiones que tenían que ver con el contexto, en una zona un poco industrial de la ciudad. Entonces, usé estos esquemas para trabajar un poco la idea. Cuestiones de tipología, cuestiones de tensiones con el contexto, con las existencias. Cómo podía impactar estas tensiones tanto en corte como en planta, como en fachada. También después, en una pequeña maqueta del mismo estudio, bueno, en este caso digital, pero también manual,
cómo podían afectar esas tensiones, cuestiones más plásticas en la forma. Después, en este caso, con una compañera, trabajamos también en la Ciudad Esperanza, en un edificio de vivienda, pero fue interesante porque acompañamos toda la presentación gráfica de paneles, que era también de representación técnica, con un poco de esquemas que ayudaban un poco a entender unas cuestiones más blandas, porque el programa lo teníamos que armar nosotros, generando programa con relatos de vivencias. Entonces fuimos acompañando con una tira vertical un poco la planta y cuestiones, por ejemplo, de espacios, como en este caso, espacios de usos múltiples, como una pantalla, o el Zoom y demás, como para que se entienda dónde íbamos hilando los espacios colectivos. También en busca al principio de generar una idea, fuimos haciendo esquemas, un poco de vivencias de lo que queríamos lograr, también en fachada, con estos pequeños balcones con plantas y demás. Y acá fue el planteo del programa, un poco más didáctico y no tan duro como, por ejemplo, hacerlo en un Excel o demás. Y esta fue la lámina que sería de renders, que fue una combinación entre renders y dibujo, para que se entienda dentro de toda la tira de la entrega la misma dinámica. Y el último caso fue el año pasado, hicimos un hotel y una residencia, y también teníamos un terreno que tenía contacto con una masa de agua, con muchos árboles, entonces estudiamos estas situaciones de existencia del entorno con esquemas. Cuestiones de visuales, cuestiones de asolamiento, cuestiones de sintaxis también, de lo que queríamos lograr con la forma, y lo que la forma lograba también con el entorno. Bueno, y todo esto también, o sea, todos los esquemas que fueron hechos de un principio siempre fueron puestos en la entrega. Nada fue descartado, digamos. Bueno, y eso es todo.